Ahora sí, ahora sí. Muy bien, Esther. Ya podemos orar. Bueno, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos tu misericordia, Señor, para cada una de nosotras y de nuestras familias. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites compartir para aprender más de tu palabra, Señor. Y quiero poner este estudio en tus manos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que lo dirija, Señor, y todo lo que se haga sea para tu honra y gloria. Por los méritos preciosos de Cristo Jesús, te damos gracias y nos ponemos en tus poderosas manos. Amén. Bueno, hermanas, pues yo también quiero agradecerle a mi hija Beverly, que es la que me ayudó a hacer esta presentación, porque yo le sé muy poquito a esta tecnología. Pero bueno, vamos a ver este capítulo que se titula Apoyar su ministerio local. Y como hemos estado viendo en los capítulos anteriores, la enseñanza gira alrededor de la palabra koinonía, que significa compañerismo, pero que también puede significar participación, asociación y compartir. El apóstol Pablo nos ha estado mostrando que la expresión koinonía más mencionada en el Nuevo Testamento es la de compartir económicamente con los misioneros, como si fuéramos sus asociadas, pero también compartir con los creyentes más necesitados. Y hermanas, si aplicamos lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre Hermana, se apagó su micrófono, hermana. No oigo a la hermana. Sí, un momentito, vamos a ver qué pasó. ya lo puse. Sí. ¿Hasta dónde me escucharon? En el versículo de Primera de Juan. Versículo en Primera de Juan, ok. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Significa, hermanas, que si andamos en la luz de Cristo, vamos a poder tener una vida en común como cristianos. Sería como tener una familia extendida en la que nos amamos, nos apoyamos y nos soportamos, así como lo hacemos en nuestro núcleo familiar. En otras palabras, nos vamos a poder sobrellevar. Esto es parte de lo que hemos estado aprendiendo en los capítulos anteriores. El capítulo que vamos a ver hoy se titula, como ya les dije, Apoyar su ministerio local, y nos vamos a centrar en aplicar este compañerismo con los siervos de Dios. Pueden ser pastores, maestros de escuela dominical o algún otro creyente que se dedique a la enseñanza de tiempo completo, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y tenemos como texto base Gálatas 6:6. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas 6:6. Vamos a tener casi todos los versículos en la presentación, hermanas, para ahorrar tiempo. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otra vez lo repito, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La verdad, hermanas, es que yo no había puesto mucha atención en este versículo, pero bien claro nos dice que debemos compartir nuestras bendiciones con los siervos que nos enseñan la escritura y nos ayudan espiritualmente. Nos enseña el deber que tenemos los creyentes que recibimos instrucción en la palabra de Dios de atender a las necesidades de aquellos hermanos apartados para ese propósito. Así se refiere el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9:14, que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
También el Señor nos enseña que así como el maestro comparte verdades espirituales con quienes necesitan ser enseñados, es apropiado, hermanas, que quienes son enseñados compartan de sus bienes materiales con su maestro. Podemos decirlo de esta manera, compartir juntos de la vida en común que tenemos en Cristo, lo material y lo espiritual. La enseñanza del apóstol Pablo es que debemos de estar atentas a las necesidades de todo aquel siervo que nos enseña la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento tenemos bastante enseñanza a este respecto. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dice en Marcos 6:8, le dice a sus discípulos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y hermanas, entonces, ¿de qué iban a vivir? Y luego en Lucas 17 completa esta orden cuando dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. O sea que él esperaba que las personas que recibieran el evangelio les ayudasen. Y luego también el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9:11 nos dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Bueno, hermanas, y el pastor es uno de los principales siervos del que debemos estar atentos a sus necesidades. ¿De qué manera? La primera, dándole un sueldo decoroso, de acuerdo a las posibilidades de la iglesia. Pero también otra de las necesidades más importantes es el orar por él. Yo creo que eso es básico. ¿Por qué podemos orar por el pastor? Pues porque el Señor lo proteja y que lo guíe a velar por la iglesia. Pero también, hermanas, es importante orar para que no descuide a su familia, porque a veces los pastores se enfocan tanto en el cuidado de la iglesia que descuidan a su familia y casi siempre los que más lo resienten son los hijos. Recordemos lo que le sucedió al sacerdote Elí, cómo sus hijos fueron un desastre. Y luego, de una manera muy extraña, porque ya lo había vivido, el profeta Samuel le pasó lo mismo con sus hijos. Debe ser importante para el pastor la atención y el tiempo que le dedique a su familia. También es necesario que oremos por su vida de oración. Hermanas, que no esté tan ocupado que no tenga tiempo para orar, porque eso es básico en su ministerio. Es lo que le dará fortaleza espiritual y sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Entonces, esas son las dos cosas más importantes que podemos hacer por un pastor. El darle un sueldo decoroso de acuerdo a la posibilidad de la iglesia, pero el orar por él y sus necesidades también son muy importantes. Pero, ¿qué más podemos hacer por nuestro pastor? Amarlo y demostrárselo de palabra y de hecho. Expresarle nuestro aprecio por su trabajo. También debemos tratarlo con respeto y estar dispuestas a apoyarlo en su ministerio por el bien de la iglesia. Si lo vemos cansado, hermanas, pues preguntarle si le podemos ayudar. Otra de las cosas es mantenerlo informado. Si sabemos de alguna necesidad de algún miembro de la iglesia o de nosotros mismos, hermanos, porque a veces nos da pena compartir con el pastor por lo que estamos pasando, nuestros problemas, pero si no los compartimos, pues ¿cómo nos puede ayudar? Tenemos que mantenerlo informado. Y si es el caso, podemos animarlo al compartirle lo que Dios está haciendo en nuestra vida por medio de su ministerio. También podemos ayudarlo para que descanse, porque hay pastores que no paran, andan de actividad en actividad. Y hermanas, hay que recordarles que Dios no depende de él para llevar a cabo sus planes. Por el bien de él, por el bien de su familia y por el bien de la iglesia, deben saber descansar. Ahora bien, en este versículo de Gálatas 6:6, el apóstol lo ve como una relación recíproca de compartir. El maestro comparte la verdad espiritual y el alumno comparte de sus posesiones materiales.
En Romanos 15, 26 y 27, no está ahí en la presentación, yo lo voy a leer, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí el apóstol hace referencia a los cristianos de gentiles de Macedonia y de Acaya. Ellos querían enviar una ofrenda a los cristianos judíos de Jerusalén que estaban pasando por un tiempo difícil. Y al apóstol le pareció que eso era justo, que compartieran sus bienes materiales, ya que los cristianos judíos habían compartido con ellos el evangelio. Pero ya en Primera de Corintios 9:13 hace referencia a los siervos de Dios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Ahora, hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo las cosas eran muy diferentes a las de ahora. La iglesia de ese tiempo no tenía edificios que mantener, ni tampoco programas que financiar. Su única preocupación era apoyar a los siervos que trabajaban de tiempo completo en la enseñanza y en la predicación de la palabra de Dios. Su sostenimiento dependía totalmente de la voluntad de los creyentes. Ahora es distinto. Hay edificios que mantener, hay otros ministerios también que atender, como las misiones, los misioneros, los programas de crecimiento espiritual de la iglesia. Y también en ocasiones hay un pastor de jóvenes de tiempo completo que requiere un sueldo. Hay muchos gastos, pero cuidar del bienestar del pastor es primordial. Sabemos, hermanos, que en la actualidad las iglesias procuran dar un salario digno a sus pastores de acuerdo a sus posibilidades y lo apoyan de diferentes maneras. Pero oremos para que las iglesias, más iglesias, velen por el bienestar de sus pastores y que no pasen necesidades. Y así, hermanas, podremos cumplir lo que nos manda el Señor en su palabra. Ahora, por otro lado, también hay otros ministerios, los paraeclesiásticos. Estos ministerios esos ministerios son los ministerios que llevan a cabo siervos que dedican de tiempo completo a llevar palabras de esperanza a los olvidados y marginados, a las personas en las cárceles, a los que viven en barrios muy pobres de la ciudad. A ellos se les puede considerar como misioneros y ver si es posible apoyarlos. Hermanas, sabemos que aunque quisiéramos, no podemos apoyar a todos, pero sí podemos orar para que Dios nos guíe a el que Él quiere que apoyemos, donde haya más necesidad. Lo que nos enseña el apóstol Pablo es que Dios quiere que compartamos nuestras posesiones con los siervos y creyentes que comparten el evangelio como una expresión de amor y de compañerismo. Por supuesto, hermanas, que si ofrendamos, lo hacemos voluntariamente y de acuerdo a nuestras posibilidades. Dice 2 de Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanas, sabemos que lo que dice Gálatas 6:6 es una enseñanza de Dios. Entonces debemos considerar como una obra de amor y no como una obligación el ofrendar para quienes nos enseñan la escritura. Recordemos lo que dice 2 de Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Mis hermanas, siempre tendremos algo que compartir con nuestros hermanos obreros, así como lo hicieron los hermanos de Macedonia, que a pesar de su pobreza, le rogaban al apóstol Pablo que les permitiera participar en la ofrenda que mandaban a los hermanos en Jerusalén. 2 de Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos daban un ejemplo de generosidad porque no eran ricos.
Bueno, mis hermanas, pues hasta aquí es este capítulo de apoyar su ministerio. Ahora vamos a pasar al siguiente. Está muy interesante este capítulo. Se titula Compartiendo en el sufrimiento. Y tenemos también un versículo clave que se encuentra en Filipenses 3:10. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Filipenses 3:10, que dice: anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. Otra vez, anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos. En este capítulo, hermanas, vamos a ver un aspecto de compañerismo que puede ser un poco difícil de aceptar. Si analizamos lo que dice el versículo en la primera parte, todas lo queremos hacer. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Eso nos parece muy bueno, es magnífico. Y al igual que el apóstol Pablo, anhelamos el poder del Cristo resucitado en nuestras vidas. Eso es bien bueno. Pero cuando llegamos a la segunda parte del versículo, que dice, y participar de sus sufrimientos, aquí como que le pensamos un poco, porque yo creo que ninguna de nosotros disfruta del sufrimiento, ni mucho menos lo buscamos. Y el apóstol Pablo no era la excepción a no desear pasar por sufrimiento. De hecho, hermana, ningún ser humano lo desea. Pero en el caso de Pablo, había dos factores poderosos trabajando en él que para hacerlo desear el compañerismo de participar en los sufrimientos de Cristo. El primero era, para Pablo era un privilegio sufrir por la causa de Cristo, porque él sabía que aunque sufriera, el evangelio iba a avanzar y la iglesia se iba a edificar. Eso lo podemos ver en Colosenses 1:24, que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahí está. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sabía que al menos en el tiempo que le tocó vivir, el predicar le iba a traer sufrimiento. Pero a él no le importaba, hermanas, porque él estaba bien afianzado en la fe y el Espíritu Santo lo sostenía. Porque recordemos que cuando él estaba en la cárcel, su ánimo no decaía. Lo dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Daban ejemplo, hermanos, ellos, Pablo y Silas, a los cristianos de su época. Y luego cuando escribió la carta a los filipenses, ¿qué es lo primero que nos dice, hermanos? Regocijaos en el Señor siempre, siempre, no solo cuando nos va bien, sino en las buenas y en las malas. Él aceptaba de buena gana sufrir por predicar el evangelio. Hermanas, qué diferente la actitud de la iglesia de ahora. Fíjense lo que dice el autor del libro, que nosotros nos hemos creído que lo que dice el apóstol Juan en Juan 10:10 acerca de la vida abundante significa abundancia de salud, abundancia de riqueza, abundancia de felicidad. ¿Qué les parece, hermanas? Y luego también dice el autor, parece que hemos sustituido la búsqueda de la santidad por la búsqueda de la felicidad. Y dice que dudamos en sacrificar a veces nuestras posesiones materiales en favor de la obra de Cristo. Y mucho menos pensar en sacrificar nuestra vida o la de los nuestros en su servicio. Eso ni siquiera lo pensamos. Pero, hermanas, tenemos que reconocer que en el Nuevo Testamento se nos dice que el camino a la gloria con Cristo también es el camino del sufrimiento, con Él y por Él. Recordemos las enseñanzas que tuvimos en las escuelitas de verano de este año de nuestra iglesia, que nos hablaban de que el camino al reino nos llevaba, había un camino ancho y un camino angosto, y el que nos llevaba
al reino era el camino angosto, el que tenía sufrimiento. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y luego en primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que una cosa conlleva la otra. Vamos a gozar de nuestro Señor Jesucristo, de su gloria, pero también vamos a tener que pasar por algo de sufrimiento. Así es que si deseamos experimentar la plenitud del compañerismo con Cristo, debemos de estar preparadas también para pasar por sufrimiento, por seguirlo a Él. Y hermanas, lo podemos ver a veces cuando nos rechaza nuestra propia familia o nuestras amistades o nuestros compañeros de trabajo, porque somos cristianos y no seguimos la corriente de este mundo. Yo me recuerdo que aquí en la cuadra, hermanas, son como 32 casas, yo creo, y nada más siempre hemos sido 3 cristianas. Y no es porque no les hemos hablado de Cristo, hermana, sí lo hemos hecho, pero pues no han aceptado. Y cuando hacen sus reuniones y todo, no nos invitan. Pero que, pues es que nosotros no cabemos ahí, no vamos a tomar, no vamos a estar diciendo chistes así como ellos dicen. O sea, no cabemos en ese lugar. Y entonces, pues, nos rechazan, pero, pues, bueno, ya nosotros estamos acostumbrados a eso. Entonces, vamos a ver el segundo factor que obraba en la vida de Pablo para estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Es que él sabía, hermanas, que nuestro Señor Jesucristo no abandona a su pueblo a que sufra solo. Hay testimonios de quienes han sufrido por su causa que nunca se sintieron solos. Recordemos, hermanos, cómo los cristianos de los primeros siglos, cómo sufrían, los martirizaban y los trataban horrible y qué los hacía estar firmes en su fe en Cristo. El Señor los sostenía en esos momentos de aflicción. También debemos de reconocer que nosotros que vivimos en este mundo occidental no pasamos por grandes sufrimientos en lo general, porque tenemos libertad religiosa, aunque sí sabemos que en nuestro país, sobre todo en algunos estados del sur, hay comunidades en que los pastores, los misioneros y los creyentes sufren por ser cristianos. Hay comunidades donde a los creyentes los corren de sus comunidades, les quitan sus tierras, sus casas, los maltratan, la pasan mal. Pero también, hermanas, ¿qué sucede con los misioneros que llevan el evangelio a los países ateos? ¿Y qué sucede con las personas que se convierten de esos países? Sufren mucho, hermanas, por su fe, pero su testimonio es que experimentan la presencia y el amor de Cristo de una manera única. Y eso es lo que los sostiene, ya que muchos de ellos son rechazados por su familia, los corren y son perseguidos por las autoridades. Pueden morir por su fe. Algo que me impactó mucho a mí es lo que dice el autor de este libro acerca de que se cree que la razón por la que en esta región occidental no sufrimos persecución es porque nos hemos acomodado al comportamiento del mundo que nos rodea. Muchos cristianos, dice el autor, no damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No hablamos de nuestra fe y no compartimos el evangelio para evitarnos problemas. Tremendo lo que piensan. Sin embargo, debemos recordar que todo aquel que sufre por la causa de Cristo en el trabajo, en el hogar o con amistades, experimenta el compañerismo de Cristo, que es lo que Pablo deseaba y experimentaba. Ahora, hay algunas causas por las cuales podemos no experimentar esto, la presencia y el amor de Cristo cuando pasamos por una experiencia así. Puede ser por nuestra actitud, hermanas, porque nos falta humildad. Debemos de pedirle a Dios sabiduría
para compartir el evangelio y estar preparadas para lo que venga. No podemos esperar, hermanas, que toda la gente nos reciba con los brazos abiertos y acepte que le hablemos del evangelio. Habrá algunas personas que sí lo hagan, pero también vamos a recibir el rechazo de gente de la que menos esperamos. Debemos estar preparadas para eso y más. Pero también, hermanas, pensemos que no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca, nunca debemos mostrar enojo o resentimiento. Debemos mostrar humildad. Debemos ser sabias para presentar el evangelio. No a todas las personas se le puede hablar de la misma manera. Y si nos rechazan, hermanas, debemos de buscar ayuda, consuelo y fortaleza en nuestro Señor. Pero la verdad es que nosotros en el mundo occidental poco conocemos de los sufrimientos de los cristianos del mundo oriental, que son terribles. En comparación con ellos, podemos decir que nosotros sufrimos poco. Ahora vamos a ver otro aspecto, el sufrir con otros creyentes. Cuando un creyente sufre por su fe en Cristo, recordemos que también Cristo sufre. Pablo lo sabía por experiencia. Recordemos cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, en Hechos 9, del 4 al 5, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía solamente a los cristianos, perseguía también a Cristo, pero no lo sabía, porque los cristianos, como estamos unidos a Cristo, lo que nos afecta a nosotros, le afecta también a Él. Y nosotros, ¿cómo podemos ser empáticos con creyentes que sufren por ser cristianos y con los siervos del Señor que también sufren por predicar el evangelio? ¿Cómo debe de ser nuestro compañerismo con esos creyentes? Porque nosotros, hermanas, al día de hoy, el compañerismo que conocemos es compartir juntas la palabra de Dios, que es muy bueno. Y luego tener algunas actividades sociales, es muy buen compañerismo también, es muy saludable y nos ayuda bastante, pero debemos de ir un poco más allá. El compañerismo que nos habla el apóstol Pablo es estar al lado de nuestros hermanos que están sufriendo persecución por causa de su fe en Cristo. Como dice Primera de Corintios 12:26, ahí está en la pantalla, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es que es como una parte del cuerpo, como cuando, porque ellos son una parte del cuerpo de todos los cristianos. Es como cuando nos duele una uña de un pie. Aunque no nos duela nada más del cuerpo, no estamos a gusto, estamos inquietas, no encontramos paz porque ahí nos está molestando algo, aunque es algo pequeño. Así debe ser nuestro sentir cuando sabemos que un hermano sufre por su fe. Debemos dolernos con él y hacer algo porque reconocemos, hermanas, que somos un cuerpo en Cristo y lo que a él le adolece, pues debe de dolernos a nosotros también. Ahora, para tener ese sentimiento de acompañarlo en su sufrimiento, debemos tener el amor de Dios en nosotros, como lo dice Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanas, para tener ese amor por los hermanos que sufren, tenemos que pedírselo a Dios. El amar a nuestros semejantes es un mandamiento, así como el perdonar, pero sabemos que no es fácil. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y es por el poder del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Así es que debemos pedirle a Dios que nos dé esa carga por esos hermanos que están sufriendo. Y hermanas, si nosotros somos tan bendecidas por Dios que nos permite vivir en un país donde no hay tanto sufrimiento por nuestra fe, porque hay libertad religiosa, sí debemos identificarnos con los creyentes que están sufriendo por esta situación.
Veamos, hermanas, cómo podemos tener coinonía con nuestros hermanos creyentes que sufren por su fe en Cristo. Primero, la oración ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? Es orar con clamor, porque una cosa es orar, hermanas, y otra cosa es clamar a Dios. Podemos orar de manera automática, la podemos orar de manera indiferente, por compromiso, pero clamar a Dios es otra cosa, es cuando nos duele el corazón por una gran pena. Yo creo que todas en alguna ocasión hemos orado así, clamando a Dios, porque tenemos un dolor, una pena que nos consume, hermanas. Es la diferencia de orar a clamar. En la Biblia, ¿quién clamó a Dios? ¿Recuerdan alguna persona que clamó a Dios? Yo me acordé de Ana. En Primera de Samuel 1:10 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Su oración no era superficial y a la carrera. Ella como oraba, hermanas, largamente, clamando a Dios. Y así, hermanas, es como debemos orar por nuestros hermanos que sufren, persistentemente, todos los días. No debemos de hacerlo un día sí y otro día no. Un tiempo lo hacemos y luego se nos olvida y nos olvidamos. Debe de ser una oración ferviente, hermanas, porque ellos están en aflicción todos los días, viven en aflicción. Para ellos no hay un día bueno, siempre están siendo rechazados y perseguidos. Es muy feo ocultar nuestra fe y ellos lo tienen que hacer todos los días. Y nuestra oración va a hacer la diferencia. Nuestra oración va a hacer que ellos sean fortalecidos, que ellos puedan tener gracia, que Dios les dé gracia para resistir. Debemos de tener una preocupación genuina por ellos, porque son parte de nuestra familia, hermanas. Recordemos siempre que somos un cuerpo en Cristo y Dios va a responder conforme su voluntad. Ahora, ¿quiere Dios que nos identifiquemos tan estrechamente con nuestros hermanos sufrientes? Mire lo que dice Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y luego también Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nuestra hermana Anabel tiene ahí 2 versículos que le voy a pedir que lea, por favor. Sí, es 2 Corintios 1, 3 y 4. Sí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí. Y Primera de Corintios 2. Y Primera de Corintios 12, 25 y 26 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gracias, hermanas. Muchas gracias. Bueno, hermanas, pues fíjense lo que nos está diciendo nuestro Señor en su palabra, que debemos de preocuparnos por ellos y cuando es la oportunidad de gozarnos, pues gozarnos con ellos también. Cuando veamos cómo Dios contesta a nuestras oraciones y los hermanos ya no sufren tanto esa persecución. Ahora, nos va a tocar orar, hermanas, por creyentes que no conocemos y que tal vez nunca vamos a conocer. Y si lo pensamos bien, son muchos los creyentes en el mundo que sufren persecución. Así que recordemos que nuestras oraciones hacen que las huestes de maldad se alejen de ellos y que también Dios manda su fortaleza y los libera del pánico y del miedo y también hasta pueden encontrar gracia ante sus verdugos.
Esa es una de las cosas que podemos hacer por ellos. La segunda cosa que podemos hacer es ofrendar. Aquí ya es un poquito más difícil porque debemos de pedirle a Dios que nos muestre lo que podemos hacer para cubrir sus necesidades. Y pues sí hay misioneros que están allá en la parte oriental del mundo donde hay mucha persecución, y si podemos ofrendar para ellos, pues sería de bastante bendición, porque casi la mayoría de esos países son países muy pobres. Bueno, por otra parte, de compartir el sufrimiento de Cristo es sufrir por el pecado. Esa es otra parte de compartir el sufrimiento de Cristo. Otro de los aspectos de participar en esto, en los sufrimientos de Cristo, es sufrir por el pecado que vemos a nuestro alrededor. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos al mundo vivir como si Dios no existiera? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos a nuestros legisladores que están aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus mandamientos? Han aprobado leyes que permiten el uso recreativo de la marihuana, según ellos, para mayores de 18 años. Pero hermanas, díganme, ¿quién va a evitar que un muchacho de 18 años no le comparta de su marihuana o que le venda a un niño de 8 o de 10 años? ¿Quién lo va a evitar? Es una tontería eso que hicieron. Van a dañar mucho a los jóvenes y a los niños. Y luego también en algunos estados de nuestra república han aprobado leyes donde autorizan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y luego, últimamente, están despenalizando el aborto. Todo esto va en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cómo nos sentimos, hermana? ¿Nos es indiferente lo que está pasando o realmente nos sentimos afectadas? ¿Cómo creen que se siente nuestro Dios cuando ve al mundo ignorar sus leyes y vivir como mejor les parece? Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de allá de Sodoma y Gomorra. Peor, yo creo. Pues el Señor se tiene que poner muy triste. Recordemos cómo se sintió él cuando lloró en Jerusalén por la actitud que tenía la ciudad de perseverar en su pecado y de no arrepentirse. Él se entristeció tanto que hasta lloró. ¿Y cómo se sentirá ahora que el mundo tiene esa misma actitud? Si de veras queremos tener compañerismo con Él en su sufrimiento, debemos de empezar a ver el pecado conforme a su palabra. Y también podemos orar constantemente para que más personas sean sensibles y se conviertan cuando alguien les comparte el evangelio. No, que se ve bastante rechazo, hermanas, así como está ahorita la pandemia, donde la vida la tenemos y no sabemos la otra semana. La gente no busca a Dios. A mí me sorprende mucho eso. ¿Qué lo sostiene? No busca a Dios. O sea, no. Ellos andan haciendo su vida, así como dice el estudio, como si Dios no existiera. Ahora viene, ya voy a terminar, hermano. Ahora viene la pregunta de los 64,000. ¿Cómo vemos nuestro pecado? ¿Lo vemos desde el punto de vista de Dios? ¿O nos justificamos cuando le fallamos y pensamos que lo que nosotros hacemos son pequeños pecados, una mentirita blanca, una mala actitud, tantito a falta de dominio propio, un poquito de orgullo? Pues no, hermanas, pues es pecado. ¿Y cómo creen que se siente Dios? También nosotros lo podemos entristecer cuando no reconocemos que le fallamos y que necesitamos que nos perdone y que nos ayude a caminar con Él. Entonces, aquí podemos ver que si nosotros realmente queremos entrar en compañerismo con nuestro Señor, debemos dolernos con Él por el pecado del mundo y tratar de nosotros no aumentar su tristeza con nuestro pecado. Para resumir esta enseñanza, hermanas, debemos querer apropiarnos de las dos enseñanzas de este versículo de Gálatas 6:6. Anhelar conocerlo a Él y el poder de su resurrección,
pero también de participar en su sufrimiento. Pues hasta aquí llega este mensaje, esta enseñanza. Hermanas, muchas gracias por su atención. Y yo no sé, hermana Chelito, si haya tiempo para que si alguna hermana quiere comentar algo. No se oye, Chelito, lo tuyo. Sí, ahora sí. Muy bien. Voy a poner pausa, dejar de grabar.